Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los discípulos dieron continuidad a su ministerio predicando en Judea y en la región del Mediterráneo. Con el crecimiento del movimiento cristiano y su expansión, la intolerancia por parte de los líderes judíos y del Imperio Romano aumentó, desencadenando en severas persecuciones. ¿Cómo los cristianos reaccionaron a esta situación? ¿Cómo siguieron predicando y al mismo tiempo protegiéndose de las persecuciones? ¿Qué evidencias existen hoy sobre ese periodo del cristianismo primitivo? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Las Escrituras relatan que después que Jesús subió a los cielos, los discípulos estuvieron reunidos en oración a la espera del Espíritu Santo. Una vez recibido, el libro de Hechos narra que ellos empezaron a predicar vehementemente y que el gran resultado obtenido despertó la ira de los líderes judíos, dando inicio a la persecución. Lucas, el médico, relata en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que después del descenso del Espíritu Santo, después de Pedro comenzar a hacer estos prodigios y después de la sanidad milagrosa del lisiado, es que comienza a haber un clima de intolerancia mayor aún de la que había cuando Jesús estaba vivo entre los discípulos y antes de su ascenso. Y Pedro y Juan son presos, son aprisionados, precisamente por estar predicando que Jesús había resucitado. Podemos leer en el capítulo 4 que ellos son llevados ante el Sanedrín, pero la persecución abierta no comienza hasta un poco después, siendo el hermano de Juan, Jacobo, uno de los primeros mártires, y siendo Esteban apedreado después de haber estado predicando en forma valiente ante los judíos en Jerusalén. Bueno, los enemigos del cristianismo, el cristianismo tenía a los romanos, que dominaban Palestina también en ese tiempo, y a los judíos. Y se unían, como sabemos por el relato bíblico, que se unían a veces los gobernantes con los líderes religiosos y para perseguir a los cristianos, así como lo habían hecho con Jesús. En ese momento comenzó una persecución grande, realmente una persecución no solamente hacia los líderes, sino también hacia mujeres, niños, ancianos, cualquier persona que estuviese profesando haber seguido el camino. Y no solamente se extendió a Jerusalén, sino a Judea, el área de Judea, el área de Samaria, y Pablo, según testifica el libro de los Hechos, Saulo en aquel momento, él llega hasta Damasco, Siria, en la parte norte de lo que era el territorio de Judea. Pero la persecución no era una persecución que sucedía todo el tiempo, eran esporádicas. En muchas ocasiones veíamos a seguidores del camino que iban a la sinagoga, vivían, eran vecinos, se comunicaban, interactuaban. Llegaba alguien nuevo o alguien comenzaba con algún fervor ultraortodoxo y comenzaba la persecución o específicamente una familia los perseguían. Pero no es que trataban de buscar casa por casa en todo momento a los cristianos. Coexistían en la mayoría de las ocasiones los cristianos, judíos, romanos durante el primer siglo. Y eso fue incrementándose a través de los siglos, porque había emperadores romanos que perseguían violentamente, tenemos a Decio, Diocleciano, Nerón, que fue el más terrible, ¿no es cierto? Que eran líderes, gobernantes que odiaban a los cristianos y los persiguieron. Y hubo durante siglos persecuciones sistemáticas y muerte violenta de muchísimos cristianos. La persecución de los cristianos por parte de los judíos también tuvo el apoyo del Imperio Romano.
quienes encontraron motivos suficientes para llevar a varios seguidores del camino a la muerte. ¿Cuáles eran los reales motivos tanto de los judíos como de los romanos para perseguir a los cristianos? En el caso de los judíos, no había una diferencia entre judíos versus cristianos tan marcada como nosotros, tal vez en el siglo XXI, quisiéramos ver. Recuerden que eran judíos y judíos. Los cristianos, en su mayoría, eran judíos. Había algunos gentiles o personas que eran de ascendencia judía que vivían entre gentiles y eran considerados griegos, pero realmente étnicamente eran judíos también. La intolerancia tiene que ver con motivos doctrinales. El tema de la resurrección, el hecho de presentar a Jesús como Dios, el hecho de presentar a los fariseos o saduceos o aquellos que fueron responsables por la muerte de Jesús como criminales, pues eso causaba tensiones entre las comunidades que usualmente coexistían en paz. Yo podría decir que había motivos ocultos y motivos teológicos o religiosos. Los ocultos eran, por ejemplo, Jesús era, comillas, un carpintero. No era de la aristocracia, de los gobernantes, ni de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Él había nacido allí en Belén y criado en Nazaret, su padre carpintero, él fue carpintero hasta los 30 años. Entonces, por eso, en una cultura donde la posición social era muy importante, a él se lo tenía como... Entonces, una de las razones, como él, que es un carpintero, quiere ponerse por encima de nosotros y enseñar cosas diferentes a las que nosotros enseñamos. Esos eran los, digamos, los ocultos. Y por otro lado, los discípulos también eran gente sencilla, la mayoría, porque habían sido pescadores, y un pescador en aquel tiempo, como en el día de hoy, son gente generalmente sencillas. Y entonces chocaban con el orgullo de la posición, tanto gobernante como religiosa. Ahora, lo teológico era un poquito más avanzado, es decir, los saduceos hablaban de la resurrección de los muertos. Es decir, Jesús hablaba de la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en resurrección. Entonces, cuando hablaba que los muertos van a resucitar, los saduceos se ponían furiosos porque iba en contra de su doctrina, de la forma de lo que ellos enseñaban. Y bueno, había otras verdades. Por ejemplo, era también, ellos malinterpretaban las declaraciones de Jesús. Por ejemplo, acusaron, también ellos tenían falsos testigos, que a veces ellos sobornaban a gente para que dijera cosas malinterpretando lo que Jesús decía. Por ejemplo, Jesús habló del templo, de destruir ese templo, que era él mismo, ¿no es cierto? Y en 3 días lo reedificaremos. Entonces lo acusaban ante las autoridades, diciendo que él decía que iba a destruir el templo de Jerusalén, que era un lugar tremendamente sagrado para los judíos, pero ellos torcían las declaraciones de Jesús en las declaraciones teológicas, digamos, doctrinales, para que hacerlo aparecer como un apóstata o como alguien que era contrario a los profetas y contrario a la tradición de Israel. En el caso de los romanos es un poco más complicado. Los romanos consideraban este grupo raro, el cual algunos relatos, ustedes saben cómo es el chisme, algunos relatos decían que estas personas eran ateos y caníbales. Ateos porque ellos no reconocían todos los dioses paganos, estos dioses romanos, que era obvio que todos deberíamos adorar. No reconocían a los dioses de la tierra, los dioses del mar, aquellos dioses que habían sido venerados por siglos y siglos. Eran caníbales porque hablaban de comer carne y beber sangre. Y lo último, que era tal vez lo más problemático, eran personas que no eran patriotas, eran personas enemigos del Estado, porque no hacían sacrificios al emperador, lo cual era una blasfemia. El culto al emperador fue animado por varios emperadores, no todos, pero en su mayoría a través de la historia. Y estos cultos al emperador lo declaraban al emperador como curios,
Señor, y había que ofrecerle libaciones, inciensos, sacrificios, y había que jurar veneración a Él como Señor. Y los cristianos en esas tres categorías de ateos, de caníbales y de antipatriotas o desleales al imperio, eran indudablemente una fórmula perfecta para ganarse la persecución y la muerte en el contexto romano. Una de las características por las cuales se recuerda al Imperio Romano era por sus métodos de tortura. Algunos precedían al imperio, pero solo fueron popularizados en esa época. Con el inicio de la persecución a los cristianos, muchos de estos métodos fueron colocados en práctica. ¿Cuáles fueron los métodos más utilizados por los judíos y por los romanos para sentenciar a los cristianos? El método principal utilizado por los judíos para aplicar la pena capital era el apedreamiento. Esa es la forma mosaica en la cual se ejercía la pena capital. Los romanos, por otro lado, eran mucho más creativos. Ellos utilizaban varios métodos de tortura. Entre ellos estaba la crucifixión, lo cual era un método por excelencia de parte de los romanos. Pero la crucifixión era usada mayormente con criminales, de los peores criminales, o los esclavos. No se crucificaba a alguien que fuera ciudadano romano. ¿Se acuerdan cuando Pablo una vez lo estaban acusando y él dijo que él era ciudadano romano? Y entonces eso paró inmediatamente el juicio. ¿Por qué? Porque los romanos tenían una posición muy especial de privilegio y se los respetaba. También ellos llevaban a las personas para ser gladiadores. En el caso de los cristianos, no participaban de estas fiestas paganas en el contexto del circo romano, pero sí, muchas veces eran víctimas entonces de los gladiadores. Ellos sufrían bajo la espada de los gladiadores en muchas ocasiones, o ellos eran víctimas de los animales salvajes que eran llevados a los circos romanos. Ponían a los cristianos, en algunos casos los cubrían con pieles de animales salvajes y largaban perros o largaban leones, que los mataban, los comían, los destruían ahí. Las escenas eran horribles. En algunas ocasiones ellos eran puestos en barcos. El circo era lleno de agua. Ellos eran puestos en barcos como remeros. Y entonces los soldados hacían batallas donde se asesinaban los unos a los otros. Así que los romanos eran expertos en torturar a las personas. A veces eran quemados vivos o decapitados. Y se usaban todo tipo de terror para tratar de que los cristianos dejaran de predicar lo que estaban predicando y que la gente se olvidara de Jesús. En muchas ocasiones tenemos a la ciudad de Roma siendo iluminada de noche, iluminada por estacas con cristianos que eran encendidos en fuego. La hoguera era otro método de tortura utilizado por los romanos, tratando de amedrentar o desalentar que otras personas continuaran el camino de los cristianos o que fueran insurrectos al imperio. De esa manera la horca, la crucifixión, la hoguera, el circo, el desmembrar a las personas tomando sus extremidades y desmembrándolos, eran solo algunos de los métodos que el imperio romano utilizaba para desalentar a las personas a seguir el cristianismo. Con el crecimiento del cristianismo en la región del Mediterráneo, la intolerancia por parte de los líderes judíos y romanos fue aumentando gradualmente. Muchos cristianos fueron perseguidos, torturados y muertos. ¿Qué nos cuentan las Escrituras y qué evidencias tenemos en la historia sobre la postura de los cristianos frente a esta situación de oposición? Los cristianos en su mayoría no trataban de llamar la atención demasiado. Muchos de ellos coexistían adorando en las sinagogas, celebrando Shabbat. No es hasta que se introduce una maldición en la celebración de Shabbat que entonces, al maldecir el nombre de Jesús, ellos tienen que retirarse de las sinagogas.
pero usualmente ellos trataban de contextualizar o de estar mezclados entre la gente y no como un grupo raro, aparte en las montañas. Ellos estaban en las ciudades, ellos estaban en los mercados, ellos trataban de permanecer permeando como la sal de la tierra en la sociedad. Pero en los momentos en los cuales ya la persecución era abierta, entonces ellos se retiraban a cuevas, se retiraban a bosques, se retiraban a zonas desérticas. En otras ocasiones ellos regresaban después que el peligro se había calmado y volvían a coexistir entre la sociedad, pero en muchas ocasiones tenían que retirarse nuevamente. A veces las cosas que se hacen contra la fe resultan en una bendición. En el caso, por ejemplo, de los cristianos de Jerusalén y de Roma también después y de otros lugares, cuando eran perseguidos se produjo la dispersión. Es decir, los cristianos de Jerusalén, al ser perseguidos, algunos viajaban a otros pueblos o ciudades vecinas, pero llegaban allá y comenzaban a predicar. Entonces, no se quedó el mensaje en Jerusalén o en Roma, sino que de ahí se extendió a otros lugares también. Entonces, ellos, escapando de la persecución, en el lugar donde estaban, se iban a predicar a otros lugares. Y la iglesia comenzó a crecer, la iglesia cristiana comenzó a crecer en todos los lugares por la dispersión. Muchos de estos cristianos, según los registros arqueológicos de evidencia de cristianos que hay en el área de Perea, en el área de Transjordania, en la parte norte, después de las planicies del Mádaba, allí hay una comunidad cristiana que son judeocristianos que comienzan a estar dentro de las sinagogas donde se usaba la menora como símbolo, pero después de utilizar la menora como símbolo comienzan a distinguirse por utilizar la cruz como símbolo de quienes eran ellos como identidad, como cristianos. Aunque el símbolo de la cruz, que esta es posterior, esta es una cruz bizantina, precedía al cristianismo. Algunas tumbas de judíos devotos tenían lo que parecía ser una cruz, y era el símbolo de la Tav. La Tav, o Tau, última letra del alfabeto hebreo, representaba a los escogidos. El libro de Ezequiel habla acerca de la marca del remanente, siendo una Tav o una Tau en la frente de ellos. Y devotos judíos utilizaban la Tav o la Tau para identificarse como parte del remanente. Así que la asociación no era exactamente con la cruz del Calvario, sino con el remanente. El otro símbolo que se utiliza durante ese tiempo para identificar dónde se estaban escondiendo los cristianos era el ictus, el pez, que significa, es un acróstico para Jesús, Christos, Theos, Huios, Soteros, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Estos eran realmente los símbolos originales de aquellos que eran cristianos. Frente a las terribles persecuciones, muchos cristianos se alejaron de las grandes ciudades, adaptándose a vivir en refugios. Sin duda, uno de los lugares más conocidos y pintorescos de los cuales tenemos evidencia hasta el día de hoy es Capadocia. ¿Cómo era este local? ¿Y cómo los cristianos lo utilizaron para protegerse de las persecuciones? En el caso de la invasión musulmana más adelante y en el caso de la persecución de los cristianos del oeste, quienes en algunos momentos dados perseguían a los cristianos orientales, entonces ellos buscaban lugares de refugio, santuarios de refugio. Uno de estos, tal vez el más pintoresco y sin igual, es Capadocia. Capadocia queda en la parte central de Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía, en tiempos del Antiguo Testamento como Anatolia. Allí en Capadocia, los cristianos lo que hacían era excavar en la tufa. La tufa es el material volcánico de cenizas que se endurecía, encima caía en muchas ocasiones lava. Esta lava se endurecía y el proceso de erosión hacía que las cenizas, muchas de ellas se deterioraran, y en la parte superior quedaba la lava dura, la piedra, la roca dura.
hacían formas espectaculares. Hasta el día de hoy se puede notar esa superficie casi del planeta Marte o algo por el estilo cuando se pueden observar, y es fácil excavar estas paredes o estas montañas. Aún en el día de hoy las personas se quedan en estos lugares. Yo he tenido el privilegio de quedarme en algunas de estas habitaciones, y en estas habitaciones ellos no solamente se protegían del calor durante el día, durante las noches muy frías eran calientes, mantenían la temperatura, durante el día son frescas. Ellos también podían hacer pisos dentro de la montaña, en algunas ocasiones hasta 10 niveles debajo de la montaña. De esa manera los cristianos de Capadocia podían escapar. Cuando venían algunos invasores a esta área, ellos bajaban y huían un par de millas más adelante o a la montaña siguiente, y se conectaban las unas con las otras. Y aparentemente era una ciudad fantasma, porque ellos no se encontraban allá. En las partes bajas, que he tenido la oportunidad de descender en varias ocasiones a ellas, encontramos caballerizas, almacenes de vino, almacenes de comida, capillas, lugares de habitación, el área de la cocina. Así que ellos podían coexistir normalmente, hasta donde era posible, dentro de esos lugares, porque tenían alimentos suficientes para mantenerse en esa parte baja por un tiempo extendido. Así los cristianos, en forma creativa, trataban de escaparse, mantenerse puros. Otro extremo al cual llegaron algunos cristianos fue que, reconociendo las persecuciones, ellos mismos se autoaislaron, y el movimiento monástico comenzó después del segundo siglo, donde ellos, sin haber persecución, ellos se iban a los desiertos o zonas apartadas, porque ellos consideraban que de esa manera ellos podían llegar a ser santos, ellos podían llegar a ser puros. Y tenemos ciudades silentes todavía en Siria y en otras partes del antiguo Cercano Oriente, donde estas ciudades estaban muy apartadas, muy solitarias, en las cuales ellos pretendían mantenerse puros y santos sin tener influencia del mundo exterior. Otros grupos de cristianos prefirieron no alejarse de las grandes ciudades, buscando refugio en locales más inhóspitos, como las catacumbas. ¿Cómo eran estas catacumbas y cómo fueron utilizadas por los cristianos para protegerse de la persecución? ¿Qué evidencias existen hoy de alguna de estas catacumbas? Bueno, eran cementerios, mayormente cementerios para los cristianos, los mártires de la fe. Eran cuevas de 9 a 10 metros de 6 a 10 metros de profundidad, bajo tierra. Y ahí cavaban túneles donde sepultaban a los muertos. Y también ellos se escondían ahí. Era un lugar más o menos seguro, a pesar de que muchos cristianos fueron muertos ahí en las catacumbas. Y es interesante que muchos de los santos que son venerados por la Iglesia Católica, algunos son nombres, dicen los historiadores, que ponían, por ejemplo, digamos, en una tumba allí Sixto, o Juan, o Andrés, o lo que fuere. Y con el correr del tiempo, con el correr de los siglos, comenzaron a adorar, a reverenciar a esos como santos de aquellos tiempos. Pero ellos se escondían ahí, era una manera de protección. Los sepulcros donde los cristianos primitivos se escondían, en este caso las catacumbas en la Vía Apia, dan testimonio de su fe y su perseverancia. Podemos todavía ver graffiti, podemos ver versículos cristianos en diferentes idiomas, hebreo, arameo, griego, latín, que atestiguan a su fe y su confianza. Una de estas catacumbas, la catacumba de San Sebastián, este joven soldado romano que vivió en el siglo III después de Cristo. Nació en Narbona, lo que hoy consideramos un territorio de Francia. Él fue un soldado valiente, pero no participaba de los sacrificios idolátricos, ya que era cristiano.
alentaba a aquellos que eran perseguidos, ayudaba a aquellos que estaban en dificultades, y fue acusado ante el emperador Maximiano de su fe cristiana. Después de muerto, él fue enterrado en la Vía Apia, en una catacumba que es llamada la catacumba de San Sebastián. Allí, junto con otras tumbas, tenemos evidencia de estos cristianos que se iban escondiendo, que iban siendo enterrados y que en este caso, en el caso de Sebastián, llegan a ser venerados por su fidelidad, por su confianza en el Señor. ¿Por qué razón este joven estuvo dispuesto a morir? Porque él consideraba que el reino de los cielos era mucho más importante que los reinos de la tierra. Él consideraba que la esperanza de la bendita resurrección le podía dar motivación para seguir hacia adelante, confiado de que Jesús muy pronto vendría a resucitarlo y hacerlo un siervo fiel por la eternidad. Así como Sebastián, muchos cristianos murieron por seguir y predicar las enseñanzas de Jesús. Para ellos, era más válido padecer la pena máxima en la tierra que negar su fe. Hoy la historia revela que cada muerte no fue en vano, ya que muchas personas fueron convertidas al cristianismo al contemplar la fe y la esperanza de cada uno de estos mártires. Ellos tenían una fe tan grande y especialmente la esperanza de la resurrección de los muertos en el día cuando Cristo venga. Entonces uno ve casos de cristianos que tuvieron que padecer lo indecible. Jesús sufrió lo indecible, pero esa gran esperanza cristiana que está en toda la Biblia, cuando uno toma el Evangelio, toma las epístolas, por ejemplo, Pablo dice, yo ya estoy para ser ofrecido, el tiempo de mi partida está cercano, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y esa era la esperanza de ellos, y que ha sido la esperanza de todo cristiano, y es la esperanza tiene que ser la esperanza de un cristiano. Por ejemplo, un cristiano fiel frente a la muerte, ya sea por persecución o ya sea una muerte, digamos, por enfermedad, no se desespera. Si es un cristiano fiel, no se desespera. Y ellos con más razón, porque lo tenían a Jesús hacía poco tiempo, especialmente los primeros. Entonces, siempre el cristianismo, los cristianos fieles han tenido esa esperanza del regreso de Cristo y de la vida inmortal. Los cristianos, al mirar la muerte, la veían como un privilegio. El libro de Hebreos, el capítulo 11, celebra a aquellos que fueron librados de las penurias, librados de saetas, librados de pestes, aquellos que fueron valientes y que son celebrados en el cuadro de honor de la fe. Pero en muchas ocasiones se olvidan del resto del capítulo. Dice aquí que otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios ha provisto algo mejor para nosotros, para que ellos nos llegaran hasta la perfección aparte de nosotros. Ya el apóstol Pablo está describiendo las angustias de los cristianos que estaban siendo sometidos a persecución, pero también el gozo que ellos sentían, el privilegio que ellos sentían de poder participar de los padecimientos de Jesús. El mismo Pablo, en el libro de Filipenses, en esa carta, él admite que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.